Gracias, Padre, porque estamos una vez más aquí. Gracias, Señor, porque tenemos temor de ti. Gracias a ti, Señor. Gracias, como el pastor Jaime decía, gracias por tu palabra. Gracias por cada fin de semana, domingo tras domingo. Tu palabra se va levantando, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, Padre. Gracias porque por ella nos exhortas, nos consuelas, nos diriges. Y hoy, Señor, deseamos que tu palabra penetre más nuestros corazones, de tal manera que no lo olvidemos, Señor. Entregamos este tiempo a ti. Te pedimos que podamos, Señor, aprender de ti y podamos aprender a cómo honrar y glorificar tu nombre, cómo dar sacrificios a ti, Señor. Oramos, Señor, de esta manera en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, estamos en el libro de Malaquías. Vámonos al libro de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Y como les decía, el anterior habíamos visto los versículos 1 al 5 del capítulo 1. Ahora vamos a ver un pasaje mucho más extenso, que va a ser desde el versículo 6 hasta el 14. Y como título había puesto a esta enseñanza, el pecado de un pueblo insensato. Y leemos entonces el pasaje. Malaquías capítulo 1 del verso 6 en adelante. Bueno, hagámoslo desde el primer versículo para poder comprender el contexto también. Dice: oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen: ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice: hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Sus ojos lo verán, y ustedes dirán: se ha engrandecido el Señor más allá de las fronteras, de la frontera de Israel. Y nuestro pasaje dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen: la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿los recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta su puesta,
mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable. También dicen, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecian. Y dice el Señor de los ejércitos, y traen lo robado, o cojo, o enfermo, así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Había advertido que iba a ser algo muy confrontador. Y creo que esa es la intención de este texto. Aquí el Señor está dejando ver la seriedad de su honor, de darle alabanza, de glorificar su nombre. Y no es como nosotros queremos, sino como el Señor ha establecido. La verdad principal es, ante el desprecio al Señor de parte de los sacerdotes, ofreciendo pan inmundo sobre su altar, el Señor muestra la seriedad de su adoración, que no debe de ser con lo dañado, cojo, ciego o robado, sino con lo mejor. Este es un principio que nos muestra que la adoración al Señor debe ser como con lo mejor de nuestra vida. Para un poco entonces de contexto, estamos en el Señor está hablando a su pueblo por medio del profeta Malaquías, y recordemos entonces lo que el Señor habla a su pueblo por medio del profeta Malaquías en tiempos donde Israel estaba en una profunda decadencia espiritual. Entonces Malaquías anunció este mensaje y desarrolló su ministerio, como habíamos dicho en el anterior, en los tiempos de Esdras y Nehemías, después de que regresaron del exilio de Babilonia. Y la forma en que lo hace, o la forma en que se estructura este pasaje, el libro de Malaquías a un comienzo es por medio de preguntas y respuestas que el Señor mismo hace. Y está desenmascarando así lo que realmente había en los corazones de su pueblo, que era rebeldía, desobediencia y, lo más triste, menosprecio al Señor. Entonces los líderes y el pueblo de Israel estaban ciegos y no entendían el significado del sacrificio. Que nosotros sabemos era una sombra del perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces un sacerdote temeroso y reverente debería presentar un sacrificio santo, puro al Señor, que es un animal sin defecto, entendiendo que le ofrecían al Señor de los ejércitos, quien tenía autoridad sobre ellos. Y tenía autoridad sobre ellos porque Él tranquilamente podía borrarlos de sobre la faz de la tierra por causa de sus pecados. Nos recordamos, ¿no?, que así quiso hacerlo, ¿no?, en los tiempos de Moisés, cuando el pueblo se había levantado un becerro de oro, estando Moisés en el monte, recibiendo los mandamientos, y le dice a Moisés: apártate y vamos a borrar a este pueblo que es de dura cerviz. Pero Moisés intercede por ellos
y le dice, no hagas tal cosa para con tu pueblo. Entonces vemos en los primeros versículos que a pesar de tanta rebeldía, de tanta insensatez, de tanto que se habían muchas veces prostituido con otros dioses, y empieza, ¿no?, el libro directamente con una declaración: yo los amo. Y los ama, ¿por qué? Porque Él decidió amarlos. No los ama porque había algo especial en ellos. No los ama porque ellos eran mejor que otros pueblos, sino que los ama porque era su pueblo escogido, a quienes fueron dadas las promesas que tiempo atrás el Señor cumpliría, porque Él no miente. Pero Él les había escogido con un propósito, y ese propósito era específico, que era que por medio del pueblo de Israel todas las naciones de la tierra fueran benditas. Ese era su propósito, que ellos debían ser un canal de bendición para las demás naciones. Y eso lo vemos desde un principio, cuando con Abraham, ¿no?, cuando a Dios le dice en Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa era la promesa, y el Señor la iba a cumplir, a pesar de las desobediencias de su pueblo, que después vamos a ir hablando un poquito más respecto a eso. También eran considerados, si vemos Éxodo 19:6, eran considerados ellos como un pueblo de sacerdotes, quienes iban a interceder por las naciones, quienes iban a interceder por el mundo. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea conocido por todas las naciones y así puedan glorificar y honrar al único Dios verdadero. Ese era el propósito del pueblo de Israel como pueblo en sí. Si nosotros abrimos, podamos abrir Salmos 76, 1, verso 3, dice precisamente eso. Salmos 76, verso 1 y 3, dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocida en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Ahí vemos el propósito que el Señor tenía con el pueblo de Israel. Pero cuando nosotros vemos la historia de Israel, ¿cómo es? ¿Vemos a un pueblo obediente siempre? ¿Vemos a un pueblo fiel al único Dios verdadero? No, sino que ellos habían fracasado en ese propósito y estaban haciendo todo lo contrario. Estaban menospreciando su nombre. Y eso estaremos hablando hoy en este pasaje. Cuando ellos tristemente, de manera muy seria se podría decir, porque no hay palabras, estaban deshonrando el nombre del Señor, cuando el propósito era al contrario, era en que ellos iban a ser canales de bendición para los pueblos. Entonces, empieza el versículo 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Entonces, como leímos, ¿no?, acá, el Señor trata de mostrarles su pecado
dándoles un ejemplo sencillo de honra y temor, cuando dice, y creo que eso cualquiera de nosotros, y más en ese tiempo, lo podían entender, y era que un hijo de manera natural honra a su padre, y un siervo honra a su señor. Con ese ejemplo les quiere mostrar que ellos le estaban deshonrando. Y más adelante vamos a ver cómo. Y de hecho hay un mandamiento, ¿no? Uno de los 10 mandamientos es honrar al padre y a la madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Entonces, estas verdades eran básicas, eran sencillas, muy conocidas por los judíos. Y también de la misma forma un siervo debía honrar a su señor, ya que era de su propiedad. No nos imaginamos a un esclavo que ha sido comprado por su amo, deshonrando a su amo, sino más bien lo contrario. Ahora bien, sabemos históricamente que también el Señor era conocido como Padre y Señor del pueblo de Israel. Así lo vemos en Éxodo 4:22 y en Isaías 41, del verso 1 y 2. Pero los sacerdotes y el pueblo en ese momento estaban desconociendo eso, despreciando su nombre, no dándole la honra debida. No estaban distinguiendo el inmenso valor de su nombre. No le tenían temor, que quiere decir, no le tenían respeto. Seguramente los sacerdotes están ahí ofreciendo, porque los sacrificios continuaban, están ofreciendo sacrificios diciendo, es nuestro Padre, es nuestro Señor. Porque como he dicho, hay que notar que los sacrificios y el ritual ceremonial no había parado. Por eso la pregunta. Entonces, ellos estaban ofreciendo sus sacrificios. Ellos seguían con el ritual, pero lo estaban haciendo de una forma en que el Señor no había establecido. Entonces, como alguien puede preguntar aquí, ¿no? Si el Señor vendría en el hipotético caso. Estamos aquí todos los domingos, estamos aquí en cada servicio. Según nosotros estamos haciendo las cosas bien. Entonces, el pueblo había estado haciendo sacrificios. Y por eso la pregunta, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Le pregunta. No, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Si estamos haciendo los sacrificios. Esta pregunta ya es, ¿no?, un síntoma de ceguera y descuido espiritual. Porque deberían darse cuenta de que sus sacrificios no eran conforme a lo que Dios había establecido. Porque como ministros sabían el protocolo del ritual, sabían todo. Y la respuesta es el verso 7. En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Esta es la forma en que estaban despreciando su nombre, ofreciendo pan inmundo sobre su altar. Ahora veamos cómo era ofrecer pan inmundo ofrecer pan inmundo sobre su altar. Y la respuesta está en el verso 8, que dice el verso 8. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio,
¿no es eso malo? Y cuando presentan al cojo y al enfermo, ¿no es eso malo? Entonces les está mostrando por qué ellos estaban, o de qué manera estaban ofreciendo pan inmundo sobre su altar. El altar era el lugar donde se sacrificaba a los animales. Y el pan era el animal que era presentado para el sacrificio. Y ese animal debía ser perfecto. Así dice Levítico 22, 17, versos 17 y 22 al 22. Si vamos ahí a Levítico capítulo 22, verso 17 al 22, dice: También el Señor le dijo a Moisés, dándole una instrucción: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas: cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que presenten su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presentan al Señor como holocausto, para que les sea aceptada, esta debe ser macho sin defecto del ganado, de los corderos o de las cabras. Lo que tenga defecto no lo ofrecerás, porque no les será aceptado. Cuando alguien ofrezca sacrificio de ofrenda de paz al Señor, para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria, del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá imperfección en él. Los que estén ciegos, quebrados, mutilados o con llagas purulentas, sarna o roña, no lo ofrecerás al Señor, ni harán de ellos una ofrenda encendida sobre el altar del Señor. Ahí estaba la instrucción. Pero ellos no, estaban ofreciendo animales enfermos, cojos, ciegos. Y preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? No, su pregunta no era tan obvia y tan descarada. Entonces, hasta este punto los sacerdotes deberían darse cuenta, ¿no?, de su pecado. Como muchas personas, hay un punto en que ya deberían darse cuenta de su pecado, pero tristemente continúan arrogantes y altivos. Y otra vez le preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? Esta pregunta causa ya temor cuando pensamos en muchos corazones que están dentro de las iglesias. Cuando se reacciona de esa forma. Y en contraste a esta actitud desafiante de su pueblo, vemos la bondad y la misericordia y la paciencia del Señor al dar una respuesta con otro ejemplo sencillo para hacerles ver su pecado. ¿Y cómo les responde? Dios les responde en que dicen: la mesa del Señor es despreciable. Estaban despreciando la mesa del Señor. Y les da evidencia de eso ahí en el verso 8. Entonces les dice a los sacerdotes: cuando presentas esos sacrificios dañados, ¿no es eso malo? ¿No es eso injusto? Leemos a ver el verso 8 del capítulo 1, y esa es su respuesta. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan al cojo y al enfermo, ¿no es eso malo? A ver, ¿por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti? ¿O te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Estaban despreciando
a la mesa del Señor de esa forma, dando al cojo, al malo. Lo mismo que hizo Esaú, ¿no?, cuando despreció la primogenitura y la cambió por un plato de lentejas, diciendo: ¿de qué me sirve la primogenitura si voy a morir de hambre? Eso es algo serio, algo muy serio. Entonces vemos a estos sacerdotes duros de reconocer su pecado. Lo estaban negando. Eran como los líderes religiosos del tiempo de Jesús, ¿no?, que no entendían. Fueron incapaces de reconocer al Mesías. No querían reconocer a Jesús como su Señor porque le tenían envidia. Entonces esto era un asunto del corazón. Esto era un asunto de soberbia. Esto era un asunto de no querer ver el pecado que ellos estaban teniendo en el corazón. Ahora, como aplicación de este pecado en nuestras vidas, podemos decir que al igual que los sacerdotes en el pueblo, nosotros como creyentes también ofrecemos sacrificios al Señor, pero no desde un punto de vista para ser favorecidos, sino desde un punto de vista en que ya hemos sido favorecidos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos hacernos estas preguntas también, haciéndonos estas preguntas. ¿Estamos dando lo mejor de nuestras vidas al Señor en todo aspecto? ¿En la familia, tal vez? ¿En el trabajo? Cuando estoy a solas, ¿qué hago cuando estoy a solas? Cuando estoy con los amigos. ¿Vivo consciente de que estoy a la vista del gran Rey? ¿En la iglesia estoy sirviendo con lo mejor de mí? Y cuando se trata de quizás... Cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de trabajar en la iglesia, estoy pensando quizás muchas veces con regularidad en poner excusas. ¿Cuáles son mis expectativas a la hora de venir a la iglesia? Dios quiera que no sea este el corazón con la que venimos, pero venimos tal vez solo por cumplir y hasta muchas veces sin Biblia. En el servicio quizás a la hora de cantar estamos quizás cantando sin pasión. Es muy frecuente, digamos, y esto creo, por eso es que es confrontador, es muy frecuente quizás dormitar durante el sermón. A la hora, ahora, no quiero crear culpas quizás innecesarias en nosotros, solo quiero animarnos y animarme a mí mismo a dar todo lo mejor de nosotros a la hora de glorificar al Señor. Es muy difícil a veces, pero cuando algo es frecuente, quizás tendríamos que detenernos a meditar qué es lo que está pasando. Entonces, el Señor también nos pregunta por medio de Malaquías. Cuando, por ejemplo, iríamos a una boda, ¿iríamos con un regalo que no sirve? ¿Alguien se atrevería a ir a una boda con un regalo que no sirve? ¿Con un regalo usado que ya está por botar y estás llevando eso como regalo? ¿Iríamos al trabajo, por ejemplo, a dormir? ¿Iríamos sin herramientas al trabajo? Entonces, si sabemos dar lo mejor
a actividades seculares, ¿cómo nos atrevemos a dar al Señor lo dañado, lo último de nuestro tiempo? Y Pablo nos dice en Romanos 12, 1, 2, dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Nosotros estamos delante del Señor y por medio de Jesucristo ahora nosotros somos llamados sacerdotes. Entonces, que el Señor nos conceda dar todo lo mejor de nosotros a la hora de honrar su nombre en todo momento. Y otro pecado también que el pueblo de Israel estaba cometiendo con lo que leímos es que estaban dando una ofrenda superficial. Y regresando a nuestro pasaje, vemos que los sacerdotes continuaban ofreciendo pan inmundo sobre su altar. Dice el verso 9: ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿los recibiría él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Y yo leía este texto y este versículo puede ser algo complicado de interpretar. Sin embargo, si lo observamos con cuidado, notaremos que es como una ironía, ¿no?, de parte del autor. Recordemos que sigue el mismo patrón de preguntas y respuestas que el mismo Señor en su omnisciencia les hace, porque Él conoce todos los pensamientos del corazón. Y entonces puede ser entendida de la siguiente forma: sabemos que los sacerdotes estaban cometiendo una falta y ellos se dan cuenta. ¿Qué es lo que haría un judío piadoso naturalmente? ¿Qué es lo que nosotros haríamos si nos daríamos cuenta por medio de su palabra que algo estamos haciendo mal? Lo más natural es corregir esa falta. Con la pregunta del verso 9, lo que el Señor hace es más bien desenmascarar lo que había en sus corazones, porque en realidad ellos no podían pedir el favor de Dios. Cuando ahí dice: ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Ellos no podían pedir el favor de Dios con esas ofrendas impuras y sucias, y ni imaginar aplacar la ira de Dios con semejantes sacrificios, porque sabemos que el sacrificio se hacía para aplacar la ira de Dios. Se ofrecía animales inocentes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos con una simple ofrenda y oración superficial, así ahora nos vamos a arrepentir porque hemos hecho malas cosas, y con una oración superficial querer solucionar las cosas. Y no pensemos que una simple oración, por una simple oración Dios nos va a favorecer. No. Él demanda de nosotros ¿qué? Obediencia. Él demanda de nosotros obediencia. No podemos agradarle si perseveramos en nuestra iniquidad.
Y en Mateo 14:23 Jesús le respondió, Jesús está hablando aquí, Mateo 14:23, Jesús dice, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Salmos 51, 16, 17. Porque tú no te deleitas en sacrificios. En realidad lo que el Señor no quería, sus sacrificios. De lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Verso 17 del Salmo 51. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Y lo mismo dice en el Salmo 66, 18. Si observo mi iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Pensar ir al Señor con esa misma actitud, aunque sea buena tu sacrificio, aunque sea correcta tu sacrificio, el Señor no lo escuchará, porque hay soberbia en tu corazón. Porque hay soberbia en el corazón. Entonces, no agradaremos entonces al Señor con sacrificios superficiales, que no valen nada. Él dice que si me vas a ofrecer sacrificios, debes hacerlo conforme a lo que yo he establecido, no conforme a lo que nos gusta. La razón en que los israelitas estaban llevando estas ofrendas es porque seguramente pensaban que estaba bien así. Y de eso también son los responsables los sacerdotes, porque ellos los recibían. Ellos recibían las ofrendas. Y ante tanta iniquidad, dice el verso 10, oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano, no me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. Como diciendo, mejor si se cierra esto, como muchas iglesias, mejor si se cerraran las puertas, porque muchas veces están ofreciendo pan inmundo. Mejor si se cierran, mejor si se cierra mi altar y no se encendiera el altar en vano. Entonces este es un grito de indignación al no haber alguien que mejor cerrara las puertas de su altar, que mejor cierren las puertas y estar cometiendo esta maldad. Entonces hacen falta, ¿no?, hombres así como David, que sientan celo por su nombre. Cuando, por ejemplo, escucha David blasfemar a Goliat, ¿qué dice? ¿Cuál es su actitud? Me imagino. No puede hablar así de mi Señor, de mi Cristo. Lo voy a cortar su cabeza. Es ese celo. Así como el celo que podemos tener a la hora de ir a la iglesia. Eclesiastés, vamos a Eclesiastés 5:1, capítulo 5, versos 1 y 2. Dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Ahora vemos de por qué los israelitas debían ofrecer correctamente las ofrendas. La respuesta, ¿por qué los israelitas deberían ofrecer correctamente las ofrendas? ¿Por qué? ¿Por qué deberían ofrecerlas? Y la respuesta está en el verso 11 de nuestro pasaje. Y dice,
porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre sobre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. A un predicador le escuché decir que no hay verbos en el idioma original. Y cuando dice, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande. Más bien puede traducirse ahí, mi nombre tiene que ser grande. Porque en realidad, en los tiempos de Malaquías, el nombre del Señor era conocido, el nombre del Señor, por otras naciones. Es que otras naciones estaban reconociendo el nombre del Señor como grande. No. Y era para eso el propósito del pueblo de Israel. El pueblo de Israel debería hacer conocer el nombre, el gran nombre del Dios verdadero. Entonces podemos decir de esta forma, en que el nombre del Señor tiene que ser grande entre las naciones. Y el Señor había escogido a Israel precisamente para eso, no para hacer conocer su nombre. Su propósito era ser el medio por el cual todos los pueblos de la tierra lo conocieran. Pero Israel estaba haciendo todo lo contrario. Estaban menospreciando más bien su nombre con sus ofrendas. Y dice, no recibiré eso de su mano, el Señor. No me complazco en ustedes, porque en toda la tierra mi nombre será grande. Y si ustedes no obedecen, me buscaré otro pueblo que lo haga. Y es lo que Jesucristo dice en Mateo 21:43. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Vemos entonces la razón por que el Señor decide desgajar a su pueblo, y es que ellos se niegan a ser el medio por el cual Dios salvará a las naciones, salvar al mundo. Ese fue siempre su decreto. Entonces, hasta ahí ese pecado. Y también otro pecado que estaban cometiendo es que estaban ofreciendo ofrenda con engaño. Vemos el verso 12, dice, pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. Aquí vemos que Israel había profanado, contaminado el nombre del Señor entre las naciones. Y lo hicieron al decir, la mesa o el altar de Dios era inmundo. Y eso significaba que la mesa del Señor, en contraste de lo santo, de lo puro, inmundo, sería algo inútil, algo sucio y despreciable. Entonces vemos aquí una notable incredulidad de parte del pueblo de Israel, que era la razón por la que ofrecían con tal maldad sus ofrendas. Pensaban que el sacrificio no importaba, porque no pasaba nada, nadie lo recibía, a nadie le importaban las ofrendas. Es por eso que podían el pueblo llevar cualquier ofrenda. Pensaban que el Señor no los escuchaba, los había abandonado. Y también dicen en el verso 13,
En el verso 13 dice también, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos. Y traen lo robado, lo cojo, lo enfermo, así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. Entonces Israel está diciendo, qué fatigoso, otra vuelta a la ofrenda. Ya, ¿para qué voy a traer ofrendas si nadie lo recibe? Y a nadie le importa. ¿Tengo que gastar ahora otro animal? Está diciendo cuando él dice, qué fatigoso. ¿Para qué si Dios no nos oye? No nos bendice. Nuestro sacrificio no hace ningún efecto. Y el verso 14. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Entonces Israel continuaba sacrificando así, continuaba sacrificando. Y lo hacían con mentira. Ellos sabían cómo debía ser el sacrificio. Debía ser un macho del rebaño sin defecto. Pero ellos, aunque prometían, y es algo aquí, algo descarado, ¿no? Prometían al macho, y yo lo voy a entregar a este, el mejor. Este está reservado para el sacrificio. Esto voy a llevar al altar. Pero a la hora de la verdad, creo que mejor el ciego nomás, así. Creo que mejor el defectuoso, el sarnoso. Prometían llevar el bueno y llevaban el malo. Entonces, ¿qué estaban siendo cuando estaban haciendo eso? Hipócritas. Hipócritas. Y el problema con eso era más bien que el pueblo debería ser luz a las naciones. Y lo que estaban viendo las naciones no era lo que ellos le estaban honrando, sino era su hipocresía. Como muchas veces gente ajena ve a la iglesia y hallan esa piedra de tropiezo. ¿Por qué voy a ir a la iglesia? Ahí son más hipócritas. Dicen una cosa, pero en sus acciones hacen otra. Y creo que nadie está libre de esto porque tenemos momentos. Personalmente lidio con personas bien insensatas, y a veces es difícil mostrar mansedumbre, tranquilidad, amor. Creo que de algún modo tropezamos en esto, en hipocresía. El vivir diferente a lo que profesamos. Entonces eso es dañino para la proclamación del Evangelio. Se convierte como piedras de tropiezo. Y el Señor dice, no acepto tu sacrificio dañado, cojo, ciego. Y la razón es nuevamente la misma. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. No puedes ofrecerme eso, porque yo soy el gran rey. No es justo que me des eso. No es bueno, sino es algo malo. Justo y temible. Gran rey, esta palabra gran rey. Hubo reyes en la tierra que dominaron grandes imperios y territorios. Pero aquí el gran rey, nuestro Señor, es el dueño de todo el planeta.
de todo lo que conocemos, del universo, es dueño de todo. Por eso es el gran rey. Por eso se le llama el gran rey. Entonces, cuando ofrezcamos sacrificios al Señor, pensemos en que estamos ofreciendo el sacrificio al gran rey. Dice Salmo 47, versos 1 y 2. Batan palmas, pueblos todos, aclamen a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Vemos entonces al gran rey con poder absoluto. No vemos en él debilidad. Él es el gran rey, al que nadie se le sale nada bajo su control. Y el gran rey ha decretado desde Génesis salvar a todas las naciones, aunque su pueblo haya fracasado. Nada perturba los planes de Dios. Si bien el pueblo de Israel debería ser bendición para las naciones, ha fracasado. Pero ahora el plan de Dios se ha arruinado. ¿A un plan B? No. No han frustrado los planes de Dios para nada. Al contrario, más bien lo estaban cumpliendo. Lo estaban cumpliendo porque estaba mostrando la absoluta imposibilidad de que el hombre adore a Cristo sin la ayuda de Dios. Estaba mostrando de que el hombre no puede ofrecer un sacrificio al gran rey sin el Mesías. No puede. Nuestro Dios es grande y nada se le sale bajo control. Y ya para ir terminando, como conclusión. Recordemos que como creyentes, hoy no podemos ofrecer al Señor lo dañado, lo superficial, ni lo engañoso. Dios demanda de nosotros que le demos lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestro tiempo, y con mucho sacrificio. No así sacrificio a la ligera, un sacrificio fácil que no cueste nada. Guardémonos de ofrecerle lo que no cuesta. Tampoco podemos servirle con indiferencia, como si no nos importara si le servimos o no. Recordemos en la parábola a quienes fueron entregadas los talentos. No obremos como el que fue y enterró su talento en la tierra. Y que el Señor también nos ayude en esto. Hipocresía. Porque el Señor quiere y tiene el deseo de salvar a todos los incrédulos. A todos. Y el Señor puede usarnos en eso, si nosotros vivimos conforme a lo que profesamos, conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Que el Señor nos ayude. Esta palabra es muy confrontadora y tenía mucho miedo poder compartirla. Pero es su palabra, como dice Pastor Jaime. Y pensaba y oraba al Señor. Y le decía que tengo miedo vivir haciendo de su gracia como una licencia para poder pecar. El Señor conoce nuestros corazones.
sabe que nosotros estamos luchando con eso. Y la pregunta es si tú estás luchando contra esa ofrenda mala. Si lo estás haciendo, consuelo tenemos de parte del Señor, porque en Cristo Jesús hemos sido perdonados. Que Dios nos dé un corazón que batalle, un corazón valiente y seguir adelante aunque muchas veces caigamos. Que Dios nos dé ese corazón, hermanos. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias, Señor, porque nos has dado a tu Hijo el perfecto sacrificio. Lo que nosotros no podemos dar, lo diste por nosotros, a tu Hijo, Señor. Te rogamos, nos ayudes a vivir conforme a lo que tú demandas, dando todo de nosotros, todo lo mejor que podamos, no rendirnos, no quedarnos allí. Padre, oramos, Señor, con esa confianza de que tú estarás con nosotros. Son muchas veces, Señor, que estamos ofreciendo sacrificio malo. Pedimos perdón por eso, Señor. Pedimos perdón por eso. Te ruego nos des fuerza para poder corregir eso, Señor. Y no nos desanimemos cuando caigamos, sino que corramos a ti, porque tú eres nuestro sacrificio perfecto. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanos. Bendícelos, cuídalos, guárdalos. Perdónanos, Señor. Oramos en tu nombre. Amén.